¿Cómo se le va? Gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a abrir, hermanos. Amén. Aleluya. La palabra del Señor en el libro de los Salmos. Y hemos estado estudiando con los jóvenes, ¿verdad? Los estudios acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta noche vamos a ver el significado de la palabra, el significado de la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo, gloria a Dios, gloria a Dios. Salmo 119. 119. Versículo 80, no, 119, 105. Vamos a estar viendo varios versículos de la Biblia para que Salmo 119, 105. Es un salmo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos qué dice? ¿Verdad? Donde habla, ¿verdad? De que lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? Vamos a estar viendo lo que es el significado de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Para que nosotros podamos entender, hermano, ¿verdad? Que la Biblia, hermano, no es un libro común, sino que es la voz de Dios hablando a la humanidad, o sea, a cada uno de nosotros. ¿Ya lo tienen? Entonces leemos la palabra del Señor, hermanos. Amén, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios amado, en esta preciosa noche, Señor, dándote gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, la bendición, ¿verdad? Y el privilegio, Padre, de poder estar aquí delante de tu presencia, para poder meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dé la dirección, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, Padre, para poder entenderla y comprenderla, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros cada día, Padre, podamos, Señor, aleluya, abrir nuestro corazón y nuestra mente, Padre, para aprender de ella, Padre, para que a través de ella, Padre, tú puedas, Señor, hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y así de esta manera, Padre, tu palabra, Padre, pueda hacer ese trabajo para lo cual fue enviada, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección, tu sabiduría y el entendimiento, Padre, aleluya, pero sobre todo que tu Espíritu Santo sea revelándose, Padre, a través de tu palabra, que sea Él hablando, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, y la adoración, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Damos gracias a Dios porque Él es bueno, hermanos. Amén. Aleluya. Con nosotros, ¿verdad? Y nos da esa bendición y esa oportunidad de que usted y yo podamos estar, ¿verdad? En su casa. Aleluya. Podamos entender, ¿verdad? Que para nosotros es de vital importancia conocer, hermanos. Amén. ¿Verdad? Lo que es la palabra de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos comprender, hermano, ¿verdad? Es que la Biblia, hermano, no es un libro común, sino que es la poderosa palabra de Dios. Saber, ¿verdad? Que la Biblia no es cualquier libro, sino que es algo especial. Es la poderosa palabra de Dios.
También, aleluya, es importante que cada uno de nosotros también, hermanos, amén, aleluya, podamos tener un encuentro vivo con la palabra revelada de Dios. Que la palabra se nos sea revelada a cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad? La importancia de escudriñarla, porque a través de escudriñarla y de meditarla, hermano, usted y yo podemos recibir, hermano, esa revelación de parte de Dios. Pero sobre todo la importancia, ¿verdad? De pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él, hermano, nos ayude a entenderla y a comprenderla, o que Él nos la revele. Que Él revele, hermano, la palabra a nuestra vida, aleluya. Y es bien importante, ¿verdad? Para nosotros de que podamos llenar también nuestras mentes y nuestros corazones con los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios, hermano? Su palabra. Su palabra, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice, es lo que Dios demanda, lo que Dios pide. Y si nosotros sabemos qué es lo que Dios pide, vamos a poder, hermanos, amén, aleluya, hacer, ¿verdad? Lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Ahora fíjese, hermanos, amén, aleluya. La Biblia, hermano, contiene la mente de Dios. Contiene la realidad del hombre. Contiene el mensaje de la salvación. Dice la condición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa. Sus preceptos tienen autoridad absoluta. Sus historias son verdaderas, no son mitos, no son leyendas, son realidades, hermanos, amén, aleluya. ¿Verdad? Sus decisiones son inmutables, contienen luz para el perdido, alimento para el hambriento y consuelo para el afligido. Es el mapa del viajero, es la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Aquí el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Debe de llenar la memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Es una mina de riqueza, salud para el alma y un río de bendiciones. No es nada aquí en esta vida, pero será abierta en el juicio y está establecida para siempre. Y demanda la responsabilidad más elevada, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. Bien alabó el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, dice, en vosotros los creyentes. Pablo, hermanos, se gozaba porque los hermanos de Tesalónica, hermanos, amén, aleluya, habían recibido el mensaje, no como que fuera de ellos, sino como de Dios. Por eso es importante, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que nosotros cuando oigamos la palabra de Dios, no pensemos que es el hombre el que está hablando, sino que Dios hablando a nuestras vidas, hermano, porque ningún ser humano puede tener la sabiduría que Dios tiene. Y nadie, hermano, ningún ser humano te puede dar el consejo o lo que Dios nos habla cada día a través de su palabra. No, eso no es parte de ninguna mente humana, sino que es de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de recibir siempre, hermano, la palabra como palabra de Dios. Debemos leerla con frecuencia y en oración. Alguien dijo, léala para ser sabio, créala para ser salvo, dice, y practíquela para ser santo. O sea, hermanos, amén, aleluya, esa es una realidad. Dice, léala para ser sabio. ¿Quieres ser sabio y quieres sabiduría? Lea la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Créala. Crea lo que ahí dice, hermanos, amén, aleluya. ¿Y quieres ser santo? Practíquela. Practiquemos la palabra de Dios, hermano, porque es la única forma. Si usted y yo hacemos lo que ella dice, hermanos, también es la única forma en la que usted y yo vamos a poder ser lo que Dios quiere que sea. Entonces, es bien importante, hermanos, amén, ¿verdad? Que nosotros, aleluya, ¿verdad? No tomemos la Biblia a la ligera, sino que veamos que ese es algo, hermanos, amén, aleluya, que viene de parte de Dios, hermano, y que es
importante, que es esencial y que es necesaria, hermano, que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Podamos conocerla, hermano, podamos guardarla y como dice, y podamos vivirla. Porque ahí es donde está la clave, hermanos, amén, ¿verdad? O ahí es donde se puede ver el resultado que para lo cual fue enviada cuando usted y yo, hermanos, amén, ¿verdad? Vivamos de acuerdo a ella. El conocimiento de ella, hermano, aleluya, no cambia. Lo que cambia la vida del hombre es la práctica de la palabra de Dios. Porque usted y yo podemos tener mucho conocimiento, podemos saber mucha palabra, hermano, pero si esa palabra, hermano, no es puesta en práctica, dice, es de nada nos sirve, hermano. De nada nos sirve, porque ella, hermanos, amén, dice que no regresará vacía, sino que fue enviada con un propósito. Pero para que ese propósito se cumpla, hermanos, amén, aleluya, dice que tiene que caer en la buena tierra de nuestro corazón. Para que pueda obrar, hermano, para que pueda hacer su trabajo, hermanos, amén, en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, amén, aleluya. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Qué importante es, hermanos, amén, aleluya, que nosotros, hermanos, amén, aleluya, podamos entender, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace, hermanos, amén, aleluya? ¿Qué es la palabra de Dios? Y qué es lo que ella puede hacer, hermano, en la vida de todo aquel, hermanos, amén, ¿verdad? Que se interesa y que la cree, hermano, y que la pone por obra. Por eso cuando la palabra nos dice, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera, dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya, verdad? Es tan necesario para nosotros, hermanos, poder conocer la palabra de Dios, hermanos, amén, porque usted y yo dice la Biblia que vivimos en un mundo de oscuridad. Este mundo, hermanos, amén, aleluya, es un mundo, hermanos, amén, donde la oscuridad reina. Usted sabe que las tinieblas, hermanos, amén, ¿verdad? Que donde hay tinieblas, hermanos, aleluya, se necesita la luz. El mundo, hermanos, amén, aleluya, desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, hermano, el mundo cayó en tinieblas. Cayó en tinieblas porque desde ahí, hermano, en adelante, ¿verdad? El hombre, hermanos, amén, aleluya, se empezó a apartar de Dios. Imagínense, hermanos, amén, aleluya, se llegó a apartar tanto, hermanos, amén, que la Biblia nos dice y nos enseña, hermanos, amén, que Dios, hermanos, se arrepintió de haber hecho, hermanos, amén, al ser humano. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Y tomó, dice la Biblia, ¿verdad?, la decisión de destruirlo, hermanos, amén. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya, verdad? Porque el hombre, hermanos, amén, aleluya, como nos dice la palabra, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan nos dice, hermano, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Por eso, hermanos, amén, la importancia de nosotros, aleluya, ¿verdad? Poder conocer, hermanos, amén, aleluya, y agarrar la palabra de Dios en nuestra vida, hermano, porque la palabra de Dios, como dice su palabra, es una lámpara y una lumbrera. O sea, hermanos, amén, el salmista comienza con el verso con una afirmación poderosa acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Dice, es lámpara y luz. La palabra es una lámpara que descubre todo nuestro interior delante de Dios y de nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque a través de ella se nos revela nuestra condición. O sea, la palabra nos revela, nos muestra, hermano, aleluya, la condición de nuestra vida. Cuando nuestra vida estaba en tinieblas, hermanos, amén, aleluya, a través de la palabra, ¿verdad? Se nos mostró y se nos enseñó la condición en la que estábamos. Entonces dice, vino la luz a nosotros. Vino la luz por medio de la palabra, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, la palabra, dice, es la que descubre todo nuestro interior. Es la que nos enseña nuestra condición, hermanos, amén, aleluya. Es la que nos hace ver, hermanos, amén, y la que también, hermanos, nos muestra el camino por el que andamos, ¿verdad? Porque cuando usted y yo no conocíamos a Dios, hermanos, estábamos en tinieblas, hermanos, amén, aleluya, pero ahora que usted y yo, ¿verdad? Hemos venido a Cristo, hermano, ¿verdad? O Cristo nos atrajo hacia Él.
a través de su palabra, hermano, trajo luz. Luz, hermanos, amén, aleluya. Luz para que usted y yo ya no anduviéramos más en tinieblas. Para que usted y yo pudiéramos ver, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Primeramente, ver nuestra condición y segundo, ver en el camino en el que íbamos. Por eso dice que lámpara es a nuestros pies su palabra, dice, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya. Porque cuando caminamos sin tinieblas, hermanos, amén, no sabemos ni para dónde vamos. No vemos los peligros que puede haber en el camino. Pero cuando nosotros, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Tenemos una lámpara en nuestras manos, podemos mirar, hermano, hacia dónde avanzamos, hacia dónde vamos y no caminamos más en oscuridad. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. La palabra de Dios nos dice que es una lámpara y lumbrera, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué razón, hermano? Porque una lámpara que arde con el aceite del Espíritu Santo, que escudriña y revela lo más profundo de nuestros corazones, hermanos, nos revela secretos escondidos que nos hacen tropezar en nuestro caminar. O sea, la palabra nos revela la intención de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay dentro? Aún el salmista, hermanos, amén, aleluya, le pedía a Dios, hermano, que escudriñara con lámpara su corazón. Dice, escudriñame con lámpara, porque la lámpara, hermano, aunque tiene un alcance de llegar un poquito, de avanzar, de llegar un poquito más, hermanos, amén, adelante del camino. Entonces, así decía el salmista, que escudriñame con lámpara, o sea, métete hasta lo más profundo de mi corazón para ver qué hay ahí. ¿Verdad? Porque se sabe, hermano, que la Biblia dice, ¿verdad?, que engañoso es el corazón y perverso, dice. ¿Ya? Perverso es el corazón. ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya. Porque dice que de dónde sale todo lo malo, si no es del corazón del hombre. ¿Ah? De ahí, hermanos, amén, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? De que nosotros, hermanos, amén, a través de la palabra, aleluya, ella nos revela y nos muestra, hermanos, amén, también la palabra es luz para nuestros ojos, a fin de que podamos desarrollar la visión espiritual y podamos ver, hermanos, amén, aleluya, desde la perspectiva de Dios, el propósito de Él para nuestras vidas. O sea, es luz, hermano, en nuestros pies para que sepamos cuál es la senda por donde hemos de seguir la perfecta voluntad de Dios y no nos extraviemos. Dice, hermanos, amén, aleluya, que Él es la luz del mundo y el que cree en Él ya no andará más en tinieblas. ¿Ya? El que cree en Él, dice, ya no estará más en tinieblas. ¿Por qué, hermano? Porque viene la luz a nuestra vida. Viene la luz a nuestra vida, hermanos, amén, aleluya, que nos va a enseñar, hermanos, amén, ¿verdad? El propósito de Dios a vida. Va a abrir nuestros ojos espirituales o nos va a aclarar, hermanos, nuestros ojos para que podamos ver un poco más allá de lo que podemos mirar físicamente. Que podamos ver espiritualmente, hermano, el propósito y el plan de Dios, hermanos, amén, aleluya. Como le dije, también es luz para nuestros pies, para que caminemos, hermanos, amén, aleluya, en el camino correcto, hermanos, amén, y así poder caminar conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. También dice la palabra, ¿verdad? Que es algo que nos ayuda porque vivimos en un mundo que está confundido, un mundo lleno de confusión. La palabra de Dios, hermano, contiene principios espirituales e instrucciones claras y específicas que nos ayudarán a usted, a mí, hermano, a evitar peligros y tragedias que causan dolor a nuestra vida. Porque, como le digo, hay un mundo confundido que ya en este tiempo ya no se sabe ni qué quiere la gente, hermano. Hay tanta confusión, hermano, ¿verdad? Que ya el hombre, hermanos, amén, aleluya, quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Hay una confusión, hermano, tan tremenda, hermano, también que el hombre no sabe ni qué quiere, no sabe ni a dónde va. Está confundido. ¿Y por qué está confundido, hermano? Porque no tiene dirección. Porque no tiene, hermanos, amén, aleluya, dirección en su vida, hermanos, amén, aleluya, porque no conoce, porque no sabe, hermanos, amén. Por eso es importante para nosotros, hermanos, amén, aleluya, el conocer, aleluya, la palabra del Señor, hermanos, amén, aleluya, para que ella ordene nuestros pasos. Mire, ahí en el Salmo 119, versículo, hermanos, amén, aleluya, 133.
119, 133. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, amén, aleluya. Nos dice, hermanos, amén, aleluya, dice, ordena mis pasos, dice. Dice, ¿con qué? Dice, con tu palabra. Y ninguna iniquidad, dice, se enseñoree de mí. Oiga, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Dice, ordena mis pasos, aleluya, con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, fíjese, hermanos, amén, aleluya. En un mundo de confusión, el único que puede aclarar, hermanos, los pasos o el camino del hombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque es la única verdad. Porque es la única que puede llevar al hombre, hermano, a la verdad de la vida. Es el único que puede enseñar al ser humano, hermano, a caminar de la manera correcta. Si el hombre no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Vive en ignorancia, vive ciego, se puede decir, vive en confusión, aleluya. ¿Por qué? Porque no sabe ni para dónde va. No sabe qué dirección seguir. Camina, hermanos, en una dirección equivocada. Camina, hermano, de una manera errada, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Por eso, y aún, fíjese, a veces nosotros como creyentes, hermano, aún muchos de nosotros como creyentes, aún también a veces, hermano, caminamos, aleluya, a ciegas. Como que no tuviéramos dirección, como que estuviéramos sin luz, hermanos, amén, aleluya. Entonces, aquí el salmista, hermanos, aleluya, le pide al Señor y le dice, ordena mis pies con tu palabra. Otras palabras le estaba diciendo, enséñame a través de tu palabra a que yo pueda enderezar mis pasos y no permitir que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, hermanos, amén, aleluya. Entonces dice, ¿por qué dice la palabra? Fíjese, la palabra en un mensaje para los jóvenes, dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar mi palabra. Y yo creo que no solamente ese versículo es para los jóvenes, sino también aún para nosotros, ¿verdad? ¿Con qué guardará el creyente su camino? Sino con guardar la palabra de Dios, con meditar en la palabra de Dios, hermano, con vivir la palabra de Dios, porque ella es la que nos guarda, hermano. Ella es la que nos guarda, ella es la que nos libra, hermano, de tropezar. Por eso es bien importante, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que nosotros le pidamos, porque cuando nosotros reconocemos los obstáculos del camino, podemos con la ayuda de Dios limpiar la senda por la cual andamos. El caminar por una senda limpia nos asegura una vida de victoria con Dios, dice, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra tiene respuestas para todas nuestras preguntas y para todas las áreas de nuestra vida. Ahí está la respuesta para todo, hermano. ¿verdad? Ahí está la solución, hermano, a cada una de las dificultades o a cada una de las situaciones que usted y yo atravesamos en nuestro caminar en este mundo. Es a través de la palabra de Dios, hermano. Por eso es bien importante, aleluya, que usted y yo, aleluya, debemos, aleluya, de darle la importancia de vida a la palabra. Debemos de amarla, hermanos, amén, y de desearla, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos, amén? Porque eso nos va a motivar a usted y a mí, hermano, a consultarla para ser dirigidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es ahí donde está la voluntad de Dios. Porque ahí es donde Dios está hablando a nuestra vida. A veces nosotros, hermanos, fíjese, nosotros decimos o oramos, le digo, Señor, habla mi vida. Ok, dice, ¿cómo quieres que te hable? A veces esperamos, hermano, que Dios venga y verbalmente nos hable. Es que quiero que me hable, quiero oír que me estás hablando, Señor. Oiga, hermano, ¿para qué, hermanos? Amén, si ya dejó su palabra, que donde nos habla día a día. Si usted y yo leemos la palabra, hermano, ahí Dios nos está hablando.
O sea que no necesitamos de oírlo audiblemente, aunque en casos, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que sí, Dios, hermanos, amén, en su gracia y su misericordia, viene, hermano, y nos trae un mensaje o nos trae una exhortación, hermano, por medio del Espíritu Santo a nuestra vida, hermano, pero en sí ya Dios nos ha hablado a través de su palabra. La mayoría de muchos de nosotros como creyentes a veces, hermanos, amén, aleluya, estamos esperando que Dios nos hable a través de los hombres. ¿Ah? Y decimos, hermanos, amén, aleluya, no es que yo quiero que Dios me va a hablar a través del hermanito, de la hermanita. Ok, está bien. Pero ya Dios te habló a través de su palabra. Si tú quieres que Dios te hable, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Y no te vayan a engañar ni a decir mentiras, lee la palabra. Porque a veces lo que el hombre te dice es lo que la palabra de Dios dice. Porque, oiga, hermano, cuando viene un mensaje de Dios, hermano, a través de un subazo, hermanos, amén, aleluya, lo que te va a recordar es la palabra. Lo que ya está escrito. No te va a decir nada nuevo, sino que sencillamente lo que Dios ya dijo en su palabra de Dios, en su palabra. Él en su palabra, hermanos, amén, aleluya, siempre nos ha dicho, aleluya, de la importancia de orar. Él en su palabra siempre nos ha dicho, hermano, de la importancia de leer la palabra de Dios. De ayunar, Él ya no lo dijo. Yo no tengo que esperar, hermano, a que alguien venga y me dice, así dice el Señor, que te quiere en ayuno, cuando ya su palabra ya me lo dijo. Porque nosotros a veces nomás lo hacemos cuando el hombre nos dice, pero no cuando Dios nos lo ha dicho ya. A veces le obedecemos más al hombre que a Dios, hermano. Cuando Dios ya nos ha dicho lo que usted y yo debemos de hacer. Cuando Dios ya, hermano, en su palabra ya lo dejó escrito, ya nos lo dijo, hermanos, amén, aleluya, que tenemos que consagrarnos, hermano, que tenemos que apartar tiempo para Él, ya nos ha dicho que debemos de congregarnos, ya nos ha dicho lo que debemos de hacer, hermano, entonces, aleluya. Lo que pasa a veces es que pues como no leemos la Biblia, no sabemos lo que Dios nos está hablando. Y siempre esperamos que alguien nos lo diga para poder hacerlo. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya, qué importante es el que nosotros, aleluya, ¿verdad? Le demos la importancia a la palabra de Dios. Que no la ignoremos, hermanos. Que sabemos, hermanos, amén, aleluya, que aquí está, mira, el tesoro más grande para tu vida. Como te dije al principio, hermanos, amén, aleluya, dice la Biblia contiene la mente de Dios, la Biblia contiene la realidad del hombre, cómo está el hombre, la condición del hombre. La Biblia, el mensaje trae el mensaje de salvación, quiere ser salvo, aleluya, ahí está en la Biblia, hermanos, amén, aleluya. También está la condición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa, sus preceptos tienen autoridad absoluta, sus historias son verdaderas, sus decisiones son inmutables, contiene luz para el perdido, alimento para el hambriento, dice, y consuelo para el afligido. Mapa para el viajero, hermano. Oiga, hermano. El GPS. Este es el GPS del cristiano. Porque ahí te muestra el camino, te dice, vete a la izquierda, vete a la derecha, vete derecho, vete por aquí, vete por allá. Ahí te lo dice, hermano. Ahí nos lo enseña, aleluya. El problema es, ¿verdad?, de que a veces nosotros, aleluya, ¿verdad?, no le damos ese interés, hermanos, amén, a la palabra de Dios. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Qué importante. O sea, la palabra, hermanos, amén, aleluya, de Dios es lámpara y lumbrera en nuestro camino. ¿Y por qué es tan necesaria? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de oscuridad y porque vivimos en un mundo de confusión. ¿No quieres vivir confundido? Lee la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Porque es importante. Ahora fíjese, hermanos, amén, aleluya. La palabra de Dios dice es fuego y martillo. En el libro de Jeremías, hermano, capítulo 23. Jeremías, Jeremías 23, por si no sabe. 23, 29, hermanos, amén, aleluya.
23, 29. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Amén, aleluya. Dice el Señor, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice, no es mi palabra como fuego y como martillo, dice, que quebranta, dice, ¿verdad? O sea, hermanos, amén, aleluya. Ahora, hermanos, amén, aleluya, la palabra de Dios como fuego. Dice, ¿por qué es como fuego? Porque destruye todo lo malo que pueda haber en nuestro interior. Porque al entrar con el contacto con el pecado lo destruye. Purificando, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Nuestras vidas. Así como el fuego, hermano, purifica el oro. Así es la palabra para nuestra vida. Porque aún, fíjese, hermanos, amén, aleluya, porque aún en nosotros como creyentes hay escorias espirituales que solamente desaparecen, hermano, cuando entra en contacto con la palabra de Dios. ¿Ya? Porque, hermanos, amén, aleluya, cuando usted y yo, fíjese, el problema con muchos de nosotros como creyentes, hermano, es de que a veces nuestra vida no ha cambiado, hermano, o no es lo que debería de ser, hermano, porque no entramos en contacto directo con la palabra de Dios. Porque no le damos la importancia a ello. Imagínense, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Sí, el fuego, fíjese que el fuego, hermano, cuando nomás entra en contacto con algo, hermano, lo quema. Lo quema, hermanos, amén, aleluya. Entonces dice el Señor, hermano, que su palabra es como fuego, dándonos a entender, hermanos, amén, aleluya, que esa palabra es poderosa para destruir, hermanos, amén, aleluya, el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Pero para eso, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Para que esa palabra pueda hacer esa obra en nosotros, aleluya, hay que recibirla, hay que atesorarla y hay que dejar que ella obre, hermano, en nuestras vidas. Que haga contacto con nuestro corazón. ¿Ah? Fíjese, hermanos, amén, aleluya, si ese cuento de ahí, yo le pongo fuego desde aquí, no lo va a agarrar. Si yo tengo el fuego aquí, pero si no se le acerca, no. Porque está distante, ¿verdad? Porque hay una distancia entre ellos. Pero cuando se acerca el juego, hermano, rápidamente. Entonces, a veces, hermanos, amén, aleluya, así estamos nosotros con la palabra. Distantes de ella. Distantes, hermano. Porque no dejamos, aleluya, que esa palabra, hermano, se acerque. ¿Por qué? Porque no queremos, hermanos, amén, aleluya, que nos quite eso que nos gusta hacer. No nos gusta que vaya a quemar todas esas cosas que nosotros sabemos, aleluya, ¿verdad? Que aunque nos están perjudicando y nos están haciendo daño, aleluya, pero queremos seguir en ellas. Dice, escorias, hermanos, amén, aleluya. Escorias, hermanos, amén, aleluya. Espirituales que solamente desaparecen cuando se entra en contacto con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, como fuego, produce calor. Ella derrite la frialdad, hermanos, amén, aleluya. Es como el sol que derrite la nieve, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué hay mucho creyente frío, hermano? Porque no han entrado en contacto con la palabra. O porque no quieren entrar en contacto con la palabra. No quieren que la palabra, aleluya, los saque de esa comodidad. De esa pasividad, aleluya, en la que han caído, hermanos, amén, aleluya. Y es bien importante, aleluya, que así como el fuego derrite, hermanos, la cera derrite, hermanos, el hielo, aleluya. Así es la palabra, derrite la frialdad espiritual. Muchos hermanos, amén, aleluya, son fríos e indiferentes y insensibles a las cosas de Dios porque no están en contacto con su palabra. Muchos no crecen, no maduran, hermano. 23, 29. Sí, donde dice, no es mi palabra como fuego. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Dice, muchos son insensibles a las cosas de Dios, dice, porque no están en contacto con su palabra. Porque no le dan la importancia, hermano.
Imagínense, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Un fuego, hermano, para que se mantenga prendido hay que echarle leña. Si nosotros, aleluya, queremos estar en un fuego espiritual, aleluya, es necesario alimentarlo. Es necesario mantenerlo prendido para que no se apague, hermano, porque si se apaga, aleluya, para volverlo a encender, hermano, es difícil. Es más fácil que se congele a que se vuelva a calentar otra vez. Por eso es importante, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Un buen ejemplo del calor que genera es el que los discípulos con los cuales Cristo conversó camino a Emaús. ¿Usted ha leído esa historia, hermanos? Amén, aleluya, que iban dos de los discípulos del Señor desconsolados, hermanos, tristes, aleluya, en el camino. Dice la Biblia, eso está en Lucas, hermanos, amén, aleluya, capítulo 24, hermanos, amén, aleluya. Ahí está esa historia donde dice que iban dos de los discípulos del Señor, hermano, camino a Emaús, contando y lamentándose, hablando de Jesús, hermano. Y dice la palabra, aleluya, que en el camino se les acercó a Jesús y empezó a hablar con ellos, aleluya, y les empezó a narrar, a hablar de las escrituras, empezó a decirles que todo eso era necesario que aconteciese, hermanos, amén. Y dice que ellos, aleluya, iban ahí, aleluya, pero iban cegados. No se dieron cuenta que iba Jesús con ellos. Pero dice, pero su corazón, dice, ardía, dice. Entonces ellos, hermanos, amén, aleluya, después de que el Señor, aleluya, partió el pan, desapareció y le fueron abiertos los ojos, dice la Biblia a ellos, y dijeron, ¿no te acuerdas que cómo nos ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? O sea, hermanos, amén, aleluya, porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, en nuestros corazones, aleluya, tiene que arder, aleluya. Nos tiene que arder, aleluya, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, dice, no, nuestro corazón, aleluya, estaba ardiendo cuando nos hablaba la palabra de Dios. Es que fíjese, hermano, por eso dice el Señor, dice, no es mi palabra como fuego. Oiga, hermano, imagínese, hermanos, amén, aleluya. O sea, aleluya, la palabra de Dios como fuego, hermano, produce energía. Produce energía, nos da fuerzas, hermanos, amén, aleluya. Es como la gasolina que enciende dentro del motor y lo pone en marcha, hermano. Entonces la palabra es como fuego, es como una energía que nos debe de motivar, hermano, a hacer la obra de Dios, como sucedió en Pentecostés, hermanos, amén, que dice la palabra de Dios que descendieron como lenguas de fuego, inundando a esos 120, hermano, y ellos se prendieron, aleluya, y empezaron, aleluya, a extender el reino de Dios. Porque eso es lo que hace el fuego, hermano, motiva, hermanos, amén, aleluya, da energía, aleluya, para que nosotros, hermanos, amén, aleluya, o sea que levanta, hermanos, amén, aleluya, del adormecimiento espiritual, aleluya, y nos hace dinámicos y serviciales. Por eso dice, no es mi palabra como fuego. Oiga, hermano, pero para que eso pueda resultar, para que eso pueda tener efecto, aleluya, hay que estar en contacto con ella. Pero si no, hermano, imagínese. Es como que usted tenga frío y vea una fogata y prefiere estar ahí titiriteando de frío que acercarse al fuego. Dice, no, porque si se acerca al fuego hasta le va a dar calor y se va a empezar a quitar. ¿Ah? Se va a empezar a quitar, aleluya, y eso es lo que va a hacer cuando se acerque al fuego. Fíjese, hermano, acuérdese que dice la Biblia, hermano, que cuando Pablo junto con aquellos hermanos, amén, aleluya, descendieron, hermanos, amén, y llegaron a la isla de Malta, dice que empezaron a juntar leña, aleluya, y que una serpiente, aleluya, se le había prendido a Pablo en las manos y la gente dijo, no, este ya cayó muerto, pero dice que cuando Pablo se acercó al fuego, dice que inmediatamente la serpiente corrió. Oiga, hermano, porque no pudo soportar el fuego, el calor, porque eso es lo que produce el fuego, hermano, calor. ¿Ah? Fuego en el altar de nuestra vida, hermano. Tiene que haber fuego, hermanos, amén, aleluya, en nosotros. Fuego, hermanos, amén, aleluya, pasión, anhelo, aleluya, de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Entonces, la palabra es como fuego. En un mundo contaminado, se necesita la palabra como fuego porque purifica. En un mundo deforme, hermanos, amén, aleluya, se necesita algo que le pueda dar forma. Y es ahí donde el Señor dice, hermanos, amén, aleluya. Dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Oiga, hermano, imagínense. El martillo es un instrumento pesado, hermanos, amén, aleluya, que si cae sobre la roca, la parte, sobre todo si es un sledgehammer. O un marro, hermanos, ¿saben de esos que pesan hasta 300 libras, hermano? Y usted lo agarra y ¡pum! ¡Vámonos! Un heavy duty. ¿Ah? Un martillo pesado. Dice el Señor, no el martillo es un instrumento pesado. Jeremías nos dice que la palabra de Dios no es una mota de algodón o una esponja o una seda o terciopelo. Dice que es como un martillo. Porque pues cuando pega duele, hermano. ¿Ah? Cuando pega duele, aleluya. Pégase un martillazo y va a ver cómo duele. Sobre todo en los dedos. ¿Ah? Ahora imagínense en la cabeza. ¿Ah? Que nos agarran a martillazo en la cabeza, a veces sí entendemos. Imagínense, hermano. La palabra de Dios dice es como martillo, porque pues cuando pega, quiebra, dice, quebranta, hermano. También, hermanos, amén, aleluya, nos dice que no nos dice que acaricia, que adula. Dice ser un martillo que quebranta. El martillo es una herramienta que da forma, hermano, porque es lo que usan los escultores para hacer, hermanos, amén, para darle forma a lo que sea, ya sea a la madera, a la piedra, al mármol, aún hasta el hierro, al bronce, hermano. Con martillitos le van dando forma a una escultura, hermanos, amén, aleluya, o algo que ellos quieran hacer. Porque la palabra da forma, hermano. Da forma al ser humano, hermanos, amén, aleluya. O sea que el martillo es una herramienta que da forma, como el martillo de los escultores que toman la piedra amorfa, el mármol sin pulir y con él sacan la escultura que ellos quieren. Así es la palabra de Dios. Como un martillo, hermano, aleluya, que nos da forma conforme al modelo divino, porque para eso fue enviado, para moldearnos a usted y a mí. Para darnos forma, hermano. Para quebrarnos, para quebrantarnos, hermanos, amén, aleluya. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, amén, seamos formados. Para que se nos sea dada esa imagen, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? A Cristo. Porque si la palabra nos va moldeando hasta que un día nos va a llegar a ser como Él, hermanos, amén, aleluya. Porque es lo que la palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, dice, de un varón perfecto. ¿Ah? O sea, hermanos, amén, aleluya. Entonces dice que es como martillo. Como martillo, hermanos, amén, aleluya. Que va a doler, pero también nos va a dar forma. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Entonces quizás a veces muchos dicen, no, hombre, es que ahí la palabra no es muy fuerte, dice, es muy dura. Ay, hermano. ¿Qué le dijo el Señor, hermano, a sus discípulos, aleluya, cuando dijeron, Señor, la gente se va, dice, están yendo, Señor, deténlos. Dice, no, dice, es que tu palabra es muy dura, le dice. Y el Señor, no, se están yendo. Bueno, ¿y ustedes qué? Si quieren irse ustedes también, váyanse. Ay, aleluya, imagínense, hermano. Órale, aleluya. Imagínense, hermano. Dios dijo, bueno, si está dura, pues si quieren ustedes también, váyanse. Pero yo no la voy a cambiar, dice. Yo tengo que hablar la verdad, tengo que decir la realidad de las cosas, dice. Porque es así, hermanos, también como se va a cambiar la vida del hombre. ¿No? Y luego dijo, no, Señor, porque ¿a quién iremos? Dice, si solamente tú tienes palabras de vida. Aunque duele, Señor, a veces, pero qué rico, ¿verdad? ¿Verdad? Que aunque duela, pero cambia, transforma, hermano, y trae paz al corazón del hombre, que es lo más importante, hermanos, amén, aleluya. Aunque quebranta, pero también a la vez, dice, consuela, restaura y liberta, hermanos, amén, aleluya. Porque ese es el propósito, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Ahora, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12.
Hebreos capítulo 12. 12. 1, 2. Como dijo el gringo, 12. Oh, no, perdóneme, hermano. 4. Hebreos 4. Yo le vi 2. Es 4:12, no 12. Es 4. Perdón porque me equivoqué. 4:12, hermano. Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, dice, ¿es qué dice? Viva y eficaz. Y más cortante, dice, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. ¿Verdad? Dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué razón, hermanos, amén, aleluya? Porque mire, porque estamos viviendo en un mundo que está moribundo. Un mundo que se está muriendo. ¿Verdad? Y la palabra, hermano, es viva, dice. Esto es, nunca pierde su fuerza. Es tan efectiva, hermanos, amén, aleluya, hoy como lo fue cuando fue pronunciada por el Señor. La palabra dice, no muere, hermano. Es viva, dice. O sea que pasan los años, los meses y todo, y la palabra sigue viva. Dice, el mundo pasará y todo, dice, pero mi palabra permanece, dice, para siempre. Todo se acabará, dice, pero menos su palabra. ¿Por qué razón? Porque su palabra es viva, dice. Es viva, hermanos, amén, aleluya. Entonces, imagínense, hermanos, amén, que nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive, dice, y permanece para siempre. O sea, hermanos, amén, aleluya, la palabra no muere. Es viva, dice. Viva y eficaz, hermanos, amén, aleluya. Viva y eficaz, hermano. O sea, cuando habla de eficaz, hermano, quiere decir que es efectiva. Que sí hace, hermanos, aleluya, lo que va a hacer. O sea, hermanos, amén, aleluya, de que la palabra, hermanos, amén, aleluya, sí tiene el poder, tiene la autoridad para hacer para lo cual fue enviada. Porque es lo que el Señor habla, hermanos, amén, aleluya, porque dice, porque mi palabra no regresará vacía, sino que hará el trabajo para lo cual fue enviada. O sea, hermanos, amén, aleluya, la palabra nos fue dada con un propósito, hermanos, fue enviada con un propósito, hermanos, amén, aleluya, ¿para qué? Para cambiar la vida del ser humano. No va a regresar vacía, pero también, hermanos, amén, aleluya, como dice, como nos habla la parábola, ¿verdad? De los 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones, hermanos, amén, aleluya. La palabra viene con un propósito, aleluya, pero va a depender del corazón donde caiga, para que pueda ser efectiva. Para que pueda producir, o para que pueda ser, hermanos, amén, aleluya, para lo cual fue enviado. Tiene que haber en el corazón del ser humano la disposición, hermano, de recibirla, de guardarla, para que ella pueda obrar en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Cuando habla de que es eficaz, dice esto es efectiva, produce resultado. Pues así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, dicen aquello para que lo envíe. Eso lo dice en Isaías 55:11. Para que lo apunte si quiera, o para que lo lea si quiera. Isaías 55:11 dice, hermano, mi palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién lo dijo? Dios. Jehová Dios hablando, dice, así será la palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero. Dice, primero dice, hará lo que ¿quién quiere? Dios. Lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada, dice, en aquello para que la envíe, dice. O sea, hermanos, amén, imagínense, hermano. Si Dios envió la palabra es con un propósito, aleluya, pero para que ella va a obrar va a depender, hermano, de la disposición que haya en nosotros. Oiga, hermano, Dios ya nos dio su palabra. Ya nos dio su palabra, hermanos, amén, aleluya. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, la recibamos, para que usted y yo, hermanos, la atesoremos, para que usted y yo, hermanos, amén, la anhelemos, la deseemos, como dice, que deseemos, hermanos, la leche espiritual no adulterada, aleluya, para que en ella crezcamos, dice, para salvación. ¿Ah? La leche, hermano, aleluya, porque la palabra es alimento, le dije es alimento, ¿verdad? Para el hambriento, aleluya, para aquel que ya está cansado, que ya está cargado, aleluya, para aquel que se está muriendo, aleluya, y si come del alimento de la palabra de Dios, dice, su vida será reedificada, porque tendrá vida. Será sacado, hermano, pasará de muerte a vida, dice la Biblia. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. En un mundo derrotado, hermano, dice que no solamente es viva y eficaz, sino que es más cortante, dice, que una espada de 2 filos. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Las espadas de 2 filos eran famosas por su facilidad de penetración. O sea que por el filo que tenían, hermano, entraban más fácil. Usted se da cuenta, hermano, que en un cuchillo que tiene filo por un lado, si usted parte por lo único donde tiene filo, parte. Pero si quiere partir por el otro, no puede. Entonces dice, imagínese, hermano, una espada de doble filo. Entra por los dos lados y para donde le mueva. Si le mueve para arriba, corta. Si le mueve para abajo, corta. Si le mueve para acá, corta. Si le mueve para acá, corta. Así es la palabra, mire. Cuando llega el corazón está, a ver, aquí qué hay. Y luego sube a la mente. ¿Qué hay en la mente? A ver, ¿qué pensamientos trae? Porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que se mueve de aquí para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá, y ahí anda buscando a ver dónde hay. ¿Ah? Dice, como una espada de 2 filos, hermanos, amén, aleluya. Dice que es famosa por su gran facilidad de penetración. Es descrita como penetrante. O sea, hermanos, amén, aleluya, entra hasta allá lo profundo, hermano, de nuestro corazón. Hasta allá, hasta donde nadie llega. Ahí llega la palabra de Dios. ¿Ah? Hasta donde nadie puede llegar. Ninguno, ni a decir que ningún ser humano puede llegar hasta donde llega la palabra de Dios. Hasta lo más profundo, dice, hermanos, amén. Dice, es penetrante como el mejor bisturí de un médico cirujano, dejando al paciente desnudo y al descubierto, de modo que no quedan excusas ante el tribunal divino, penetrando hasta lo más profundo de su ser. O sea, fíjese, hermano. Sabe que algo bien interesante y bien importante para nosotros, dice que, ¿sabe quién es el que la que nos va a juzgar en el día del juicio? Esta palabra, hermano. La palabra, hermano. Esa es la que nos va a exponer y nos va a decir realmente, aleluya. ¿Por qué? Porque ahí se va a revelar todo, hermano. Ahí se va a revelar todo, porque ahí está todo, hermano. Y esta palabra nos revela todo a nosotros. Nos deja, mira, hermano, al descubierto, sin nada que ocultar. O sea que, ¿cómo podremos excusarnos, hermano, delante de Dios? ¿De qué manera nos vamos a poder excusar el día que lleguemos ante el Señor y decir, no, decir, ¿sabes? A ver, ahí estaba la palabra, mira, aquí dice, a ver, aquí dice la palabra esto y esto y esto. A ver, ahí está. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermano, que la palabra de Dios es comparada a una espada filosa. Una espada filosa, hermano, que corta para donde llega. Entonces, es importante, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede tener efecto una
una espada si no se pone en algo donde tenga que entrar. Si no entra donde debe de entrar. ¿Ya? O sea, que para que la espada pueda hacer lo que es, primero tiene que penetrar. Tiene que entrar. Porque afuera no hace nada. Cuando entra, hermano, es cuando hace su efecto. Es cuando hace su trabajo. Si no entra, no puede hacer nada. Entonces, fíjese, hermano, para que la palabra pueda obrar en usted y en mí, tiene que entrar. Dice que penetra hasta los huesos y hasta los tuétanos y parte las coyunturas. ¿Ya? Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones, dice, del corazón. ¿Ya? Fíjese, hermano, fíjese, ¿por qué nomás dice de los pensamientos y el corazón? Porque nuestra mente es la que dirige nuestra vida. Lo que pensamos, dice la Biblia, es lo que usted y yo somos. Yo tengo puros pensamientos carnales, que soy carnal. ¿Ya? Porque lo que somos es lo que pensamos es lo que somos, dice la Biblia. Por eso, y fíjese que dice que discierne los pensamientos. Y las intenciones, dice, del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿de dónde es donde sale todo? Dice, no es de acá. Del corazón. ¿De dónde salen los odios, los adulterios, las fornicaciones, las iras, los contiendas, los pleitos, dice, los celos y todo eso? ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces, por eso fíjese, dos enfoques que tiene la palabra de Dios para hacer en nuestra vida. Primero tiene que penetrar. ¿Por qué? Porque al penetrar va a descubrir lo que hay aquí y lo que hay aquí. Va a descubrir, hermano, va a poner al descubierto lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Sino lo que sale. Es lo que sale del corazón del hombre, hermano, porque todo sale de adentro, no entra, hermano. Todo está ahí. Por eso, hermanos, amén, aleluya. Es que la palabra, nosotros debemos dejar que la palabra penetre, entre, hermano, a nuestro corazón, hermano. ¿Para qué? Para que nos enseñe nuestra condición, para que limpie nuestros pensamientos y para que limpie nuestro corazón, hermanos, amén, aleluya. Porque si nomás llega así a la entrada, hermano, no hace nada, tiene que... Claro. Ay, imagínense. Y tiene que ir cortando ahí una por una. Entonces así es por eso, dice, ¿verdad? Que es del mismo efecto, porque el bisturí hace que tu piel se abra. Entonces la palabra, hermano, una espada de 2 filos, es como un bisturí que entra y te abre la mente, te dice, mira qué pensamientos tan conchambrosos tienes. Mira cómo está tu corazón lleno de amargura y de no sé qué. ¿Ya? O sea, por eso es que penetra, hermano. Penetra y deja al descubierto, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fíjense, hermano, ¿por qué cree que muchos tenemos temor de eso? ¿Por qué cree que muchos dicen, no, es que si voy a leer la palabra y me va a enseñar todo lo que es? Muchos por eso, hermano, ¿no? ¿Para qué? No quieren, hermano. Y a algunos no les gusta, pero es una realidad. O sea, hermano, que su profunda penetración la ilustra el autor de la epístola al sugerir de que no hay parte de la persona que no sea conmovida por ella. Cuando penetra, hermano, para donde la mueva, va a empezar a trabajar, a cortar y hacer lo que tenga que hacer. Si entra, hermano, si entra el corazón del hombre. Si no, hermano, no puede hacer nada. Es para que la palabra pueda ser viva y eficaz, hermano. Y como una espada tiene que entrar en nuestro corazón. Tiene que penetrar, hermanos, amén. Pues no va a entrar, por eso mismo. Tiene que haber una disposición en nosotros, hermano. Tiene que haber una disposición en el corazón del hombre y un deseo realmente de querer cambiar su vida.
para que sea sensible y pueda dejar que la palabra obre en su vida, en su corazón. Entonces, fíjese, hermano. Dice el salmista, hermano, enfatiza que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra la conciencia para que nos demos cuenta quiénes somos, descubriendo nuestros defectos, reconociendo nuestros errores. Ella nos dice exactamente lo que somos. Sin la palabra de Dios nos formamos un concepto falso de nosotros mismos. Exageramos nuestras virtudes y minimizamos nuestros defectos. Mucha gente dice, hermano, no, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie. ¿No? A ver, dice, examínate con la palabra y te vas a dar cuenta quién eres. Deja que la lámpara de la palabra te escudriñe y te muestre tu condición. Es que solamente la palabra lo puede hacer, hermano. Por eso el salmista dice que es una lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios, antes de alumbrar el camino por donde vamos afuera, nos alumbra adentro, la conciencia. Dentro de todos hay defectos que corregir, malos pensamientos que destruir, un mal carácter que mejorar, negligencias que superar, áreas débiles que fortalecer. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, tendrá la luz de la vida. Dice, ya no andará más en tinieblas, dice. O sea, ya no andará más en pecado, pues. Eso es lo que dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la luz alumbra, hermano. No puede ser uno que tiene la luz cuando anda en oscuridad. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Israel en el desierto contó con la presencia de Dios constantemente. De día era una nube que le daba sombra y de noche era la luz que le guiaba a donde tenía que dirigirse. Israel sabía que mientras siguiese aquella luz iría por un buen camino. Así como el que sigue la palabra de Dios siempre va por un buen camino. Si nosotros nos dejamos guiar por ella, si nosotros dejamos que ella, mire hermano, entre acá adentro, ella va a poder hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Mientras nosotros, hermanos, amén, no la dejemos, ella no puede obrar. Por eso dice, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que si una semilla no cae dentro de la tierra, no puede fulminar. Tiene que caer dentro de la tierra. ¿Verdad? Tiene que entrar, tiene que caer, hermano, en una buena tierra para que pueda producir el fruto. Así es, hermano, la palabra en nuestra vida. Si nosotros no la dejamos que entre, si no la anhelamos, no la deseamos, hermano, ella no va a poder hacer su trabajo. Y no porque no pueda, sino porque nosotros no la dejamos. Hacemos infructuosa su labor, porque no dejamos que ella trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Verdad? Entonces es bien importante, hermano, para usted y para mí, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Desear la palabra de Dios, anhelarla, buscarla, hermano. Que sea como algo, hermanos, amén, que usted y yo deseamos día con día. Como un alimento, hermanos, sin el cual no podemos vivir. Haga de cuenta que es como el café. Haga de cuenta que es el café. ¿Cuántas tazas de café se toma al día? ¿Cuántas sodas, hermano? ¿Cuánto pan? ¿Cuánta comida no comemos, hermano? Óigame, imagínense. ¿Cuántos tacos, da? ¿Cuántos pedazos de pizza, hermano? Imagínense. Que así, hermanos, amén, aleluya. Así como comemos esa gran cantidad de comida, así debemos de comer la palabra de Dios. Para poder llevar una vida, hermanos, amén, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Una vida que agrade a Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Que nosotros, hermanos, amén, aleluya, entendamos, aleluya, que la palabra es una lámpara y lumbrera nuestro camino. Es como fuego y martillo, hermano. Y es como una espada de dos filos, hermano. ¿Verdad? Que es de la forma en la que ella actúa para poder cambiar el corazón del ser humano. Si nosotros no la dejamos, hermano, que ella obre en nosotros, ella no va a hacer su trabajo. Porque es necesario que usted y yo dispongamos nuestro corazón
para que la palabra pueda obrar en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Señor, aleluya. Alabado sea tu nombre. Oh, gloria al Señor, hermano. Es importante, iglesia, para nosotros, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Poder ver, hermanos, amén, aleluya, la importancia, ¿verdad? De que entendamos que la Biblia no es un libro común. Es la voz de Dios hablando a nuestra vida. Es la voz de Dios hablando a su vida y a mi vida. Pidámosle a Dios que ponga un deseo en nosotros. Un amor, hermanos, amén, aleluya, incondicional a su palabra. Que deseemos, hermano, que anhelemos, aleluya, cada día poder meditar en ella, poder escudriñarla, hermano, poder nutrirnos de ella, hermanos, amén, aleluya, para que ella pueda obrar, para que ella pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, hermano, y pueda hacer ese trabajo para lo cual fue enviado. El Señor dice, no regresará vacía, hermano. Él sabe, aleluya, que su palabra es eficaz, que fue enviada con un propósito, y es de cambiar nuestra vida y nuestro corazón, y de hacernos a usted y a mí, ¿verdad?, sus hijos, formarnos, hermano, a su imagen y semejanza, hermano, para que usted y yo podamos un día alcanzar esa altura, esa plenitud, hermano, de ese varón perfecto, hermano, que usted y yo podamos alcanzar un día, hermano, reflejar, hermano, a Cristo, donde la gente ya no nos vea a nosotros, sino que vea a aquel hermano que está sentado a la diestra de Dios a través de nuestra vida, que puedan ver a Dios a través de nosotros, porque ese es el propósito de la palabra, hermano, moldearnos a usted, a mí, hacernos a su imagen y semejanza, formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Pero para eso es necesario que usted y yo meditemos en la palabra, que meditemos en ella día a día, para que ella pueda obrar en cada uno de nosotros. Pero no la leamos solamente por leerla, hermano, leámosla con convicción. Leámosla con convicción, aleluya. Creamos que lo que usted va a leer va a ser Dios hablando a su vida. Que usted diga, Señor, gracias por hablar a mi vida en este día. Gracias, Señor, porque me hablaste. Que sea con esa intención, que cuando usted y yo la leamos, sea con la intención de que Dios hable a nuestra vida. Que Dios lo hable. Quizás no va a leer 5 o 6 páginas, no. Quizás lea 5, 6, 7 versículos, hermano, pero mire, pero con convicción, con la certeza, con la seguridad de que Dios le está hablando a su vida. Porque es ahí, hermano, es ahí donde la palabra va a empezar a obrar en usted y en mí, y va a poder hacer su trabajo cuando usted y yo con convicción creamos, hermano, y meditemos en ella en nuestro día a día. Así que, hermano, valoremos el regalo que Dios nos ha dado, su palabra, ese tesoro grande, maravilloso. Ahí está todo lo que usted y yo necesitamos, hermano. Ahí está todo. Nomás hay que meditar en ella, escudriñarla, hermano, y vivir conforme a ella. Y entonces, como le dijo el Señor a Josué, entonces te irá bien en todo lo que emprendas. Eso es lo que nosotros, si hasta ahora no nos ha ido bien, hermanos, amén, o no hemos visto lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, es porque usted y yo no le damos la importancia verdaderamente al libro sagrado, a la palabra de nuestro Dios. Así que ahí está la clave. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, aleluya, porque tú has sido bueno, misericordioso con nosotros, Señor. Y nos has dado la oportunidad, nos has dado el privilegio, Señor,
la bendición, Padre Santo, aleluya, de adorarte y de glorificarte, de bendecirte, Señor, aleluya. Por eso, Señor, nosotros te agradecemos, Señor, porque nos has dado esa bendición, ese privilegio, Padre, de estar en tu casa adorando y glorificándote. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y ayúdanos, Señor, aleluya, a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para meditar en ella, Padre, en cada día. Que nosotros podamos, Señor, aleluya, tomar el tiempo, Padre, aleluya, para meditar en ella, Señor. Para que ella, Señor, pueda hacer su trabajo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gloria y honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Nos vemos el viernes, primeramente Dios. Y Dios nos da vida y nos da la oportunidad, ¿verdad? Y pues, si no, pues preparémonos, ¿verdad? Porque hay gran fiesta en el cielo. Y si no, pues nos vemos allá en la fiesta, en el party. Ya nos gozaremos con Jesús. Amén, que Dios me lo bendiga, hermano, y adelante en el nombre del Señor. Bendiciones.